¿En qué consiste el presunto fraude de las vacunas contra el COVID que involucra a Jair Bolsonaro en Brasil? Los cuerpos de seguridad federal allanaron la casa del exmandatario y arrestaron a 3 de sus colaboradores en medio de una investigación por la falsificación de certificados en el Ministerio de Salud. La Policía Federal registró este miércoles la residencia del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en una operación relacionada con la falsificación de certificados de vacunación contra el COVID-19, informaron fuentes oficiales. Los datos de vacunación del exmandatario, varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados para obtener el acceso a Estados Unidos. Las acciones de este miércoles buscan esclarecer la actuación de una presunta organización delictiva que incluía datos falsos de vacunación contra el COVID-19 en los sistemas que recopilaban esa información en el Ministerio de Salud. Con eso, dichas personas pudieron emitir los respectivos certificados de vacunación y utilizarlos para eludir las actuales restricciones sanitarias impuestas por las autoridades públicas, Brasil y Estados Unidos, destinadas a prevenir la propagación de enfermedades contagiosas, en este caso, la pandemia de COVID, señala el comunicado divulgado por la Policía Federal. La operación, en la que las autoridades cumplen 6 órdenes de captura y 16 allanamientos en Brasilia y Río de Janeiro, fue autorizada por el magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Hasta el momento, al menos 5 personas han sido detenidas por las autoridades, entre ellas 2 exasesores y un miembro del equipo de seguridad del exmandatario. Los teléfonos móviles del líder ultraderechista y su esposa, Michelle Bolsonaro, fueron incautados por las autoridades durante el registro. De acuerdo con las indagaciones, las inserciones falsas se dieron en noviembre de 2021 y diciembre de 2022. Bolsonaro viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre del año pasado, antes de dejar el cargo, y permaneció en el país casi 3 meses. El líder ultraderechista siempre ha sido un negacionista de la pandemia del COVID-19 y públicamente negó en varias oportunidades haberse vacunado contra el virus. Bolsonaro negó enfáticamente esa posibilidad y reiteró que no se inmunizó contra el virus. Nunca me pidieron el certificado de vacuna en ningún lugar y no existe adulteración de mi parte. No tomé la vacuna y punto final. Nunca negué eso, declaró a periodistas frente a su residencia en Brasilia, después de que fuera registrada por la Policía Federal. No tomé la vacuna y fue una decisión mía, insistió Bolsonaro, quien mientras estuvo en el poder, 2019 a 2022, fue uno de los líderes mundiales que más negaron la gravedad de la pandemia y hasta mantuvo unas permanentes y duras campañas contra la vacunación. El líder de la ultraderecha brasileña sostuvo que su hija Laura, de 12 años, tampoco tomó la vacuna y apuntó que quien sí lo hizo fue su esposa, Michelle Bolsonaro, quien fue inmunizada en septiembre de 2021 en Estados Unidos, cuando viajó con su marido, que asistía a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bolsonaro se dijo sorprendido por la operación policial, en el marco de la cual fue aprehendido su teléfono móvil personal y han sido detenidos 6 de sus más cercanos colaboradores, que le acompañan desde que estaba en el gobierno. Según la Policía Federal, se sospecha que los datos de vacunación del exmandatario, varios de sus familiares y asesores habrían sido manipulados para poder ingresar a Estados Unidos, en momentos en que los certificados eran exigidos por las autoridades de ese país. Los datos habrían sido manipulados directamente en los sistemas del Ministerio de Salud, mediante accesos ilegales realizados 2 veces, en noviembre de 2021 y diciembre de 2022. En el último caso, habrían sido antes de que Bolsonaro, aún en su condición de presidente, viajó a Estados Unidos el 30 de diciembre, 2 días antes de la toma de posesión del actual mandatario, el progresista Luis Ignacio Lula da Silva, cuya victoria en las urnas puso en duda y a quien se negó a entregarle el poder. Mientras estuvo en el gobierno, Bolsonaro negó la gravedad de la pandemia, que ya ha dejado más de 700.00 muertes y casi 38 millones de contagios en el país. El exmandatario había sido citado por la Policía Federal a declarar este mismo miércoles, tras el allanamiento a su residencia, pero sus abogados han logrado postergar ese trámite, con el alegato de que aún no han tenido acceso a los autos del proceso.